Buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Hoy iniciamos un nuevo tema de estudio. Génesis, creación o evolución en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura, por favor? Si queremos retratar el origen de nuestro mundo sensible, incluyendo el origen del hombre mismo, nuestras ideas no pueden estar confinadas solo a ese mundo en sí. Ninguna ciencia equipada solo con ideas prestadas del mundo de los sentidos puede alcanzar el origen de la existencia sensorial, porque la existencia sensorial está arraigada en lo suprasensible. Y aunque podemos retroceder histórica o geológicamente, debemos comprender que si queremos llegar a los orígenes reales, hay un cierto punto en el pasado lejano en el que debemos abandonar el campo de lo perceptible por los sentidos y penetrar en regiones que solo pueden ser comprendidas de manera suprasensible. Lo que llamamos Génesis no comienza con la descripción de algo perceptible por los sentidos, algo que el ojo podría ver en el mundo físico. En el curso de estas conferencias nos convenceremos completamente de que sería completamente incorrecto interpretar las palabras iniciales del Génesis como refiriéndose a eventos que pueden ser vistos con el ojo externo. Mientras uno conecte las palabras cielo y tierra con algún residuo de lo sensiblemente visible, no ha alcanzado la etapa a la que nos señala la primera parte del relato del Génesis. Hoy en día, prácticamente, no hay forma de obtener luz sobre el mundo que describe, excepto a través de la ciencia espiritual. A través de la ciencia espiritual podemos realmente esperar acercarnos al misterio de las palabras arquetípicas con las que se abre la Biblia y tener una idea de su contenido. Tomado del libro Génesis, G22, Rudolf Steiner. Gracias, Mónica. Muy buen día para todos. Buen día, maestro Mario. Muy buenos días, ¿Está listo o no? siempre listo. Bueno, vale la pena comenzar preguntándonos nuestras expectativas en relación a este tema, por un lado, y segundo, qué hemos podido comprender, leer o también el otro punto de vista, a pesar de que uno ha indagado quizás sobre este tema, qué dudas le quedan a uno. Ya esta sugerencia de texto ya nos confronta. Sí, de alguna manera. Pero bueno, ahora eh, hago la introducción a este tema. Pero primero quisiera mirar qué inquietudes hay, qué expectativas, qué preguntas, qué dudas, quizás porque ya algunos han explorado en este tema y surgen quizás algunas inquietudes muy concretas o particulares. Mario, Bueno, realmente no, sí. yo no he profundizado en el Génesis desde, digamos, desde la mirada de la ciencia espiritual, pero intuyo que hay una relación en los días de la creación con respecto a los éteres, de pronto, y con respecto a las etapas planetarias de la Tierra, ¿no? Creo que debe haber una relación ahí, pero realmente no he profundizado
el Génesis desde la mirada antroposófica, ni desde la católica tampoco. Menos, Menos. menos. Pasó, ¿qué pasó? Oye, oye, Carraceca de Monaguillo, que Oscar. Claro, me encantaba, pero pues yo me encantaba ser monaguillo por allá a los 12 años. Pero, Sí. ¿pero qué? Pero, claro, a mí sí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando hablaban en plural, ¿no? Y con la ciencia espiritual sí me llamó la atención cuando, cuando él, en el Génesis se dice y que vio que era bueno. Entonces yo digo, chamblo, o sea, que había una posibilidad de que no fuera bueno, ¿no? Porque todo fuese un absoluto, pues cuando ellos dicen, los Elohim, y vieron que era bueno, es como quien dice, bueno, había una posibilidad que no fuera bueno, ¿no? El proceso. Me llamó como, siempre me llamaban esas dos atención. Claro, la primera, de por qué hablan en plural, pues creo que lo comprendo porque eran varios Elohim, pero creo, ¿no? Pero la segunda es, sí me llama la atención, realmente existía la posibilidad que esta creación no fuese buena, porque si no, ¿por qué hacen ese comentario? No sé que tenga un trasfondo más profundo, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que la primera aproximación que nosotros tenemos con el Génesis, yo creo que en este texto Steiner justamente aclara eso. No, es una mirada que se pueda, o sea, el Génesis es una forma de ver la creación, no desde una mirada sensible, es decir, que a través de la cual utilizamos nuestros órganos sensoriales. Ese es un primer aspecto. Porque siempre lo que uno escuchaba de niño, o al menos lo que yo escuchaba de niño, era que Dios había creado la tierra en 7 días y bueno, en 6 porque el séptimo descansó y porque vio que todo era bueno y bueno, y que era una mirada totalmente materialista. Vamos a mirar que no es así. Lo que justamente plantea Steiner es que no es la comprensión del Génesis no se puede hacer con una mirada materialista. Es decir, eso está para las cosas del mundo. Esto nos está hablando de unas formas imaginativas de entender ciertos procesos de la creación. Digamos que eso es lo que quiere decir Steiner en ese extracto que trae Oscar hoy. Moni, ¿levantaste la mano? Oh, sí. No, esto yo he tenido, ay, Ah, perdón, hay otra, sí, perdón. Bueno, ya te habemos después. interrumpí. Bueno, yo he tenido como una educación católica y que me han transmitido todo esto del Génesis de manera literal. Y en realidad ahora estudiando la antroposofía, uno entiende que hay una mirada arquetípica atrás de eso, que esto que dice este texto, ¿no? Que no se comprende con, con la razón, o sino que hay algo que va más allá de todo eso y que tiene que ver con otros sentidos, ¿no? Hay algo más debajo de eso que la iglesia, al menos yo lo percibí así, ¿no? Como de manera literal y no, y bueno, hay toda una sabiduría que no, que empezando ahora a conocer es maravillosa, ¿no? Ujú. Bien. Moni García. Hay que hablar ya aquí con los apellidos. Eh, pues es algo parecido a lo que digo mi tocaya. También yo me lo enseñaron como muy literal y me quedaban a mí siempre dudas, ¿no? Yo decía, pero ¿a poco solo existía Adán y Eva? Y cosas así, ¿no? ¿Y cómo lo hizo en 7 días? Y dudas, ¿no? Y luego, ¿qué pasó con Caín? ¿Y por qué? Y luego el diluvio y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eran como te lo enseñaban literal, sí, era, pero cómo tuvieron tantos hijos y cómo entre ellos luego tuvieron más hijos, ¿no? Era así como te lo enseñaban, como dice Moni, literal, era, no podías como tú concebir cómo pasaban esas cosas, ¿no? Entonces, Ujú. era como, sí, como eran muchas dudas.
para mí en ese entonces cuando estudié Génesis. Ya, sí, justamente es eso. Hay cosas que rompen en el relato, porque es un doble relato, digamos. Un relato es el del Génesis mismo, que vamos a tratar de entender un poquito hoy en la introducción acerca de, de en qué consiste ese relato, pero también hay un relato sobre el relato, ¿sí? Y en ese relato sobre el relato hay cosas que no son lógicas, ¿sí? Hay cosas que rompen con la lógica. Y cuando algo rompe con la lógica, es claro que no se puede entender con la lógica. Sí, es como una lógica misma, digámoslo así, vaya esa redundancia, ¿cierto? Si algo no se puede explicar con la lógica, entonces no es una cuestión que se entienda con la lógica, se tiene que entender con otra, otra capacidad, con otro talento distinto que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Y justamente rompen como cosas, por ejemplo, ¿cómo es posible que Dios cree el mundo en 7 días? ¿Cómo es eso posible? Tú tenías esa pregunta, ¿no? Y una vez se la hice a el sacerdote en el colegio. Y bueno, este señor parece que era un hombre no ortodoxo, no dogmático, y dijo, bueno, hay que entender que allí se dice alegóricamente y el primer día y el segundo día. Es muy posible que Dios no haya creado el mundo en un día, quizás está hablando de un tiempo. Y yo tuve, bueno, esa suerte, ¿no? Que tuve este profesor de religión que me dijo, bueno, mira, no es un día concreto, es un tiempo alegórico. Y se acercó a este concepto, ¿no? De que era una imagen arquetípica, no un concepto concreto temporal de un día 24 horas. Y bueno, eso para mí al menos fue importante, no me dijo nada más, ¿cierto? Pero digamos que para mí eso fue importante porque te deja planteado de que no es tan concreto como el relato sobre el relato dice, ¿cierto? Ese es un primer elemento. Y justamente lo que Steiner comienza a decirnos al respecto de, de sobre el Génesis, bueno, vale la pena hacer la introducción ahora desde el principio. Cuando nosotros desde la antroposofía queremos entrar en el tema del Génesis, habría que diferenciar entre el Génesis y la Génesis. Son dos cosas diferentes, porque el Génesis es ese relato que tenemos en los primeros, en la primera parte del Génesis mismo, del libro del Génesis, que habla de todo este proceso de la creación. Y la génesis humana es otra cosa que está conexa al Génesis. Son dos temas distintos. Eso es muy importante poderlo entender. Y sobre ese aspecto, para orientar directamente en la explicación que Steiner da sobre el Génesis, eso está compilado en las GA 122, que es donde habla del Génesis. Esas está traducido al español como el Génesis o el Génesis, ¿cierto? En las ediciones en español. Y habla él, no es importante decir, cuando él toma esta conferencia, lo vamos a mirar un poco más detalladamente más adelante, él no va a hablar de una manera, ¿cómo decirlo?, en paralelo, él no va a decir, y Dios dijo, y esta cosa, no, no, él va a comenzar a hacer una correlación. O sea, toma elementos de ese Génesis que se menciona en cada día de la creación y comienza a explicarlos de la ciencia espiritual. Es importante entender ese aspecto. Ahorita regreso sobre él. El segundo libro, importante para poder uno adentrarse en esto de la creación, tiene que ver con el GA13 o conocido como la ciencia oculta. Y allí ya no es tan específico hablando del Génesis, del relato del Génesis, sino que lo toca entre líneas muy generales y justamente da a entender esto que traía da a entender esto que traía Oscar, la relación entre eso que son los días de la creación y las fases de la evolución humana. Él va a comenzar a establecer una especie de correlación entre esas etapas, ¿cierto?
La segunda obra donde él va a referirse justamente al Génesis o a esta Génesis es en la Crónica de la Akasha, que es en el GA11. Y allí justamente en la Crónica de la Akasha él va a relatar la Génesis justamente del ser humano. O sea, el Génesis, cuando hablemos nosotros acá del Génesis, estamos hablando del relato del Génesis, que está en la Biblia. Y cuando hablemos de la Génesis, estamos hablando de la evolución del ser humano. Y es muy importante. Son paralelas, son correlacionadas, son una va al lado de la otra, pero es importante hacer esa diferencia. Allí en la Crónica de la Akasha, como en la otra GA 112, eh, que en español se traduciría como la humanización, en alemán se conoce como Menschenwerdung. eh, Él allí también estos dos va a hablar de ese proceso de hacerse humano. De alguna manera es como cómo ese ser humano se ha desarrollado desde la mirada de la ciencia espiritual, no de la Biblia. Porque en la Biblia, como decía Moni, quedan muchas preguntas. ¿Y cómo es esto que dos hombres y que tanta gente y que todas estas cosas que justamente de la lógica no se pueden entender porque no son lógicas, están describiendo situaciones espirituales a partir de imágenes. Es importante entender esto. Eh, Alguna vez escuché de una médica antroposófica que decía que el Génesis era la embriología en imágenes, porque ella relacionaba el proceso de la creación, o sea, del Génesis, en la relación al desarrollo embrionario. Es una mirada muy interesante poderlo hacer desde ese lugar, porque nosotros, como seres humanos, recapitulamos una y otra vez. Voy a volver a eso ahora más adelante. Entonces, digamos, en concreto, cuando hablamos de el Génesis, pues nos vamos a referir de manera muy directa a la GA 122, conocido como el Génesis. En otras traducciones se conoce como los secretos de la creación. Y allí está hablando él de una manera desde la ciencia espiritual, explicando lo que en ese relato de la creación de los 7 días es la acción del Cristo. Perdón, la acción de Dios, de los Elohim, de alguna manera. Y luego en GA13, que es la ciencia oculta, allí va a tratarlo de manera, digamos, entre líneas muy generales, retoma, pero hace el paralelo con las fases de desarrollo de la Tierra misma. ¿Sí? Luego vamos a entender esa diferencia, porque hay una sutil diferencia entre una y otra. Son correlacionadas, pero están correlacionadas, pero no hay una sutil diferencia. Luego ya en la Crónica de la Akasha y en este libro, digámosle, la humanización o Menschenwerdung, allí habla ya del desarrollo del humano, de esa génesis del ser humano, su desarrollo, a partir de la mirada de la ciencia espiritual. Y eso es muy importante porque en el extracto que nos trae Oscar, justamente él hace la claridad, que el que quiere entender este tema de la creación no puede entenderlo de la concepción de la lógica racional. Bueno, entonces, en términos generales, ¿de qué trata las temáticas de cada uno de estos textos? Bueno, cuando hablamos del Génesis, del GA 122, que son unas conferencias dadas por él en 1910, agosto de 1910, em, eh, él va comentando, realmente lo que él hace es va haciendo un comentario acerca de lo que en el Génesis establece como cada día de la creación. Em, y lo está haciendo desde una mirada espiritual, recordemos eso, porque el Génesis, lo va a decir él en este mismo libro, el Génesis no es más que la explicación de procesos de evolución previos a la existencia terrenal. Es decir, que todo lo que está escrito allí son aspectos que hasta allí no ha ocurrido nada, absolutamente nada en la esfera de la Tierra. Eso lo vamos a entender después
cuando miremos cada día. Y podemos meternos en las imágenes arquetípicas, en la hermenéutica de cada de estas descripciones arquetípicas que se está haciendo el mismo Génesis, ¿cierto? Em, entonces, él en este libro, ahí él va a explicar, que lo vamos a mirar luego, en el principio. ¿Qué significa cuando allí se habla en el principio? Va a hablar de los Elohim, de la acción de estos Elohim de manera conjunta, de estos dioses de la forma, que son los que comienzan justamente a crear las imágenes previas, arquetípicas, uno diría de manera muy materialista, son los que crean el diseño de lo que va a ser la obra. O sea que lo que estamos viendo en el Génesis, para que lo entendamos, porque a veces hay que hacer esos paralelos con la lógica materialista, es como cuando uno está en el diseño. Los Elohim son los diseñadores. Es como cuando uno en construcción le pide a un arquitecto, a un ingeniero, a un diseñador gráfico, a un diseñador en general, mira, tengo esta idea, tengo este lote, tengo esta plata, ¿tú podrías hacerme un diseño? Y él dice, bueno, ¿y usted cómo quisiera eso? Entonces comienza el diálogo y ahí viene la colaboración, que Steiner va a describir muy explícitamente que esta creación no es de un solo ser, como está traducido en Biblias muy contemporáneas, y Dios dijo, ¿sí? ¿Sí? Entonces no es Dios, no es un solo Dios, porque acá trae la claridad de lo que son los Elohim, que es un plural, y Elohim es el plural de Eloja, o sea que son varios Elojas los que conforman la creación. Eso es lo primero que él comienza a hacer esa claridad con respecto a los Elohim. Y luego ese proceso de la formación arquetípica, el diseño de lo que va a ser el ser humano. Pero para ese diseño de lo que va a ser el ser humano, cuando comienza entonces a crear al varón y a la mujer, como imágenes arquetípicas han tenido que acontecer ciertos aspectos previos. Es decir, han tenido que irse creando, constituyéndose ciertas atmósferas. Atmósferas, ya vimos nosotros en nuestro tema anterior, que allí en ese mundo espiritual hay atmósferas y en esas atmósferas operan unos seres espirituales. Entonces, cuando hablamos de bacán inferior, de bacán superior, todas estas constituciones del mundo espiritual, estamos hablando de atmósferas. Entonces, estos seres espirituales realmente, lo digo de una manera muy sintética y resumida, están creando las atmósferas previas, arquetípicas, que van a dar lugar a la conformación posterior del cuerpo físico humano y antes de la conformación de ese cuerpo físico humano, de todo este tema, o sea, como lo tenemos hoy en la esfera terrenal, como conocemos nuestro cuerpo, nuestra constitución humana hoy en día, en etapas previas. Antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna y Tierra. Eso lo vamos a entender un poco más adelante. Bien, en GA13, que es la ciencia oculta, aquí ya él hace esa relación entre evolución del ser humano y la relación del cosmos, o sea, antiguo Saturno, Sol, Luna y Tierra. Y hace realmente una descripción muy pictórica de este proceso del Génesis, sin tocarlo en el trasfondo, porque ya lo ha hecho en esta otra obra. Em, bueno, en esta GA13 también nosotros podemos adentrarnos en lo que se puede entender desde la ciencia espiritual, como qué significa el ser humano como imagen de Dios y cómo se forma ese cuerpo físico, etéreo y astral. Digamos que ese es como el eje central de la GA13. Luego cuando nos metemos en GA11, o sea, la crónica de la Akasha, y aquí ya está relatando la génesis del ser humano desde esta mirada de la ciencia espiritual de la antroposofía, no desde la imagen bíblica, porque ahí obviamente está muy incompleta, digamos, la imagen para nuestro saber y entender actual. Eh, y bueno, hace esta correlación entre los relatos bíblicos, la crónica de la Akasha, ¿cierto? En este texto. Eh, y dice justamente en alguna parte en esta crónica de la Akasha que los relatos bíblicos, es decir, del Génesis y la misma crónica de la Akasha, lo va a decir él, están
hablando del mismo proceso, pero con lenguajes distintos. Va a hacer esta claridad acá. Es decir, que lo que está descrito en el relato del Génesis no es diferente a lo que explica él en la crónica de la Calle. Simplemente son lenguajes muy diferentes. Y hace esa claridad una y otra vez. Lo que dice en el relato del Génesis es una forma diferente de decirlo a cómo se dice en la ciencia oculta, por ejemplo. Y ya en la obra GEAS 112, en llamémosle humanización, que es en Menschenwerdung, ahí ya hace el proceso, describe cómo realmente hace el proceso de hacerse humano. Em, em, y bueno, de todo ese proceso del descenso progresivo de la conciencia terrenal, que es otro aspecto que cuando él habla de la humanización, está hablando del desarrollo de la conciencia eh, humana, cómo se comienza a desarrollar, que de alguna manera también está de alguna manera estrechamente relacionado con el relato del Génesis. Mm, bueno, eso de manera muy general para hacer una descripción de las, digamos, de las 4 obras, cuando nos referimos, y bueno, donde Steiner habló de esto, me parece importante traer una diferenciación eh, eh, de lo que trata en cada obra como tal, para que nos acerquemos un poco con más conciencia, ¿sí? A esta comprensión. Bueno, ya Steiner dice entonces que el Génesis no es un relato histórico material, nos lo dice en este extracto que nos trajo Oscar hoy. Em, Dice explícitamente a través de la obra del GA 122 que el Génesis no describe acontecimientos físicos en el sentido materialista, en el sentido moderno, como lo entendemos con nuestro saber entender actual. Dice que el Génesis es un texto de iniciación, es un texto iniciático, eh, y que está compuesto de imágenes espirituales que expresan realidades suprasensibles. Ese me parece que es como el punto culminante o central para poder entender el Génesis. O sea, eh, es un relato, digamos, un texto iniciático. Pero no me... Es un texto iniciático eh, que está compuesto por imágenes espirituales que expresan realidades suprasensibles. Es decir, aquí ya nos confrontamos a dos cosas. Existen realidades suprasensibles y existen realidades sensibles. ¿El problema cuál es? Cuando tratamos de entender las realidades sensibles con una visión suprasensible o viceversa. Cuando tratamos de entender aspectos suprasensibles con una mirada sensible, sensitiva. Y justamente esto es lo que nos trae Steiner a través de la ciencia espiritual. Poder desarrollar capacidades espirituales que nos permitan percibir y comprender ese mundo espiritual, esa realidad suprasensible. En última instancia, es la antroposofía como sustantivo. Es decir, cómo yo desarrollo en mí capacidades de percepción suprasensible. Y en eso se basa, de alguna manera, la obra de Steiner, porque cuando nosotros leemos todos estos textos, estas 4 grandes eh, obras de él que habla sobre el Génesis y la Génesis, él dice, el iniciado brinda como una imagen previa al iniciado formante, brinda descripciones de esa realidad a la que él se va a enfrentar en algún momento, se va a confrontar con ella. Y esto ya es parte, de alguna manera, el primer paso en la formación de la ciencia espiritual, es decir, hacerse un investigador científico espiritual, un iniciado de la manera moderna. Ya luego viene toda la ejercitación concreta, porque no solamente son las lecturas, yo lo he dicho en varios de nuestros cursos, no es solamente la lectura de texto, sino cómo yo desarrollo estos órganos de percepción.
Bueno, de alguna manera ese tema lo tratamos de abordar desde un punto de vista cuando tratamos el pensar del corazón. Porque en última instancia, la forma para poder desarrollar esa percepción suprasensible es desarrollar cada vez más el corazón como órgano de percepción. Y los órganos de percepción de ese corazón pensante son la imaginación, la inspiración y la intuición. Y él va a decir, por eso yo siempre digo, los ejercicios mal llamados colaterales, yo le quito ese nombre, a mí me incomoda inclusive cuando dice ejercicios colaterales, ¿sí? O subsidiarios, colaterales todavía, ¿no? Pero el término concepto colateral es como, está asociado mucho a daño colateral, algo que sin querer pasó en otro contexto, o sea, indirectamente. El concepto está dado desde allí, no es que sea así. Y entonces, desde ese punto de vista, el aspecto esencial de entender el desarrollo de esta capacidad de percepción suprasensible implica desarrollar con los ejercicios fundamentales estos órganos de percepción. Este ejercicio que hacemos nosotros de comprender la antroposofía es una primera manera de acercarnos a ella, pero no está allí. No sé qué tanto conocimiento yo acumulo, qué tantas conferencias me he leído, pero si eso no lo ejercito en aproximarme a una comprensión de la realidad diferente, no nos ayuda mucho, ¿cierto? El leer mucha antroposofía. Steiner lo aclara muchas veces. Cuando leemos antroposofía, como se lee cualquier tema de ciencia natural, estamos matando la esencia de lo suprasensible. Cuando utilizamos el pensamiento sensorial para entender la ciencia natural, eso es lógico y es saludable. Pero cuando tratamos de entender la ciencia natural meramente desde el pensamiento lógico, desde el pensamiento lógico formal, desde los conceptos abstractos, allí ya matamos lo espiritual. Eso es muy importante decirlo porque ¿qué es esto que él está diciendo acá de que realmente es un texto iniciático compuesto de imágenes espirituales que explican realidades suprasensibles? Esa es para mí la frase esencial para poder acercarnos a esto del Génesis. Luego aclara eso que me aclaró el sacerdote cuando yo era muchacho, que los días de la creación no son días temporales, son etapas de conciencia. Y entendamos esta conciencia con lo que yo siempre he dicho, la S en medio de la N y la C, conciencia. Y de una actuación de seres suprahumanos, o sea, seres espirituales. Ahí están actuando seres espirituales en la conformación de ese desarrollo de conciencias y de atmósferas previas para la conformación de todo lo que es nuestra existencia, el mundo y nosotros mismos. También aclara que cuando se habla de esto en el principio, en el principio, él lo va a decir claramente, es un estado de conciencia. En el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. ¿Sí? Literalmente dice así el Génesis, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto son estados de conciencia. Entender que cada uno de estos días de la creación, como los vamos a ver, son atmósferas que se crean para permitir un desarrollo de estado de conciencia. Eso es muy importante. Y que cuando, lo digo anticipadamente, cuando crea entonces al ser humano, a imagen y semejanza de sí mismo, está creando un estado de conciencia de ese yo. Todavía no lo ha creado en el mundo material. Ha creado ese estado de conciencia, ha creado el diseño de lo que va a ser la esencia del ser humano, que es su yo superior. Y este Génesis entonces está apuntando a cómo justamente se va perdiendo progresivamente esa conciencia eh, para justamente poder constituir, conformar un cuerpo humano. O sea, que esa esencia de lo que somos nosotros, yo superior, eso que atraviesa por la medianoche cósmica y regresa desde la medianoche cósmica al nuevo nacimiento, sí, en ese proceso justamente de desarrollo de conciencia, se ha tenido que perder para poder justamente consolidar y conformar nuestro cuerpo humano.
Em, También aclara dentro del GA que estos Elohim no son conceptos, no son alegorías, son seres espirituales de una alta jerarquía. Ya lo vimos nosotros en alguna manera cuando tratamos el pensar del corazón y también cuando hemos tratado ahora este paso por la medianoche cósmica, ¿cierto? Con los seres espirituales, las jerarquías espirituales. No son símbolos poéticos, dice él. Y que estos seres además actúan en conjunto, no solamente entre ellos, su actuar se conforma como una unidad. Em, Porque de esta manera pueden dar lugar a la conformación de los fundamentos de lo que va a ser el cuerpo físico. Eh, y preparan justamente la gran tarea de los Elohim es la creación o la preparación, el diseño, digámoslo así mejor, del órgano físico que va a permitir recibir a este yo, que no es más que un estado de conciencia pura. Bien, ¿qué otra cosa? Mm, Bueno, a eso se refiere cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, eh, y que tiene que ver con esta creación de este ser humano con las facultades divinas, eh, digamos que ha sido creado, porque es un producto de los Elohim. Este yo superior es un diseño, una creación de los Elohim. Y luego la conformación de este cuerpo para que en él pueda vivir este yo superior en nosotros. Es decir, que en este cuerpo físico nuestro yo pueda desarrollar un estado de autoconciencia. Eh, bueno, eso tiene que ya ver con una estructuración espiritual, cuando hablamos de que ese yo, de alguna manera, está conformado por tres entidades, o sea que el yo superior no es meramente yo superior, está conformado por tres constituciones. De esto va a hablar él en varias de sus conferencias, en especial en el estudio del hombre, deja muy claro que ese yo está conformado por tres constituciones. Luego volvemos sobre eso con más detalle de nuevo. Y bueno, y viene esta última parte cuando él termina, ¿no? Y el sexto día culmina la conformación de esta génesis, de este diseño de lo que va a ser el ser humano. Eh, y, y habla de esta culminación de este estado, ¿cierto? De este estado de conciencia. Em, no era para aquella época el ser humano como hoy en día somos, que también es otra cosa. Tratamos de entender ese relato con la manera como nos entendemos hoy, con el estado de conciencia, como nos percibimos y como nos entendemos hoy en día. Mm, este estado de libertad y de pensamiento autónomo va a surgir mucho tiempo después, que es donde vienen estos relatos que a veces son bastante escatológicos. Y pecó Adán y Eva y consumieron del fruto del paraíso, y Caín mató a Abel, y todos estos relatos que van indicándonos justamente que el ser humano cada vez va aterrizando, metiéndose más en la estructura del mundo terrenal, del mundo de la tierra como tal. Bien, bueno, creo que eso es de alguna manera la síntesis, ¿cierto? Como síntesis general. Quiero dejar allí para ver si ha surgido alguna inquietud, alguna pregunta. Yo debo retirarme un poquito antes hoy porque voy para una asamblea y debo estar a las 8:30, entonces aprovecho para salir un poco antes. Entonces, bueno, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues no sé, a veces como que el tema pasado pues a mí personalmente me ha tocado mucho la parte de la muerte y de el pasar a los mundos espirituales y ahorita digamos que me interesaba mucho conectar como con la vida porque creo que es como cuando pues yo soy arquitecto y cuando uno termina una obra aprende cómo hacerla. Viendo como los errores y los aciertos y este tipo de cosas
y ver a personas como que han partido y que han recorrido ese camino y que pues nos dejan como esas enseñanzas de qué es lo que, digamos, entre comillas, les funcionó o lo que aprendieron. Entonces es muy, muy diciente. Y ahorita sobre todo pues uno, digamos que yo empecé tarde y teniendo una hija tan pequeña y es como llegar un poco a ese rol de que no deja de ser hijo y empieza a ser padre y empieza a cambiar como ese ciclo. Entonces, pues la cuestión de lo que decías ahorita de cómo se ve eso desde, no desde el punto de vista terreno, sino desde el punto de vista como más espiritual, todo lo que hacen como con tarea de la biografía que digamos que es muy importante en ese sentido, porque pues por lo menos mi papá antes de irse unos 6 años antes empezó pues sin ningún tipo de formación como hacer ese recorrido, ¿no? Y también como lo que alguna vez hablan del Alzheimer y de esto es que es como poder irse como desprendiendo de ese cuerpo. Entonces es como conectar muchas cosas, estos dos temas que creo que como la lemiscata no es como que es algo lineal, sino que empieza a conectarse, ¿no? Empieza como uno a ver ese ciclo en el sentido de que uno sale pues del sol y llega y pasa por todos los astros, llega a la Tierra y se devuelve de alguna manera descarnándose. Entonces, como conectar muchas cosas, estos dos temas y poder como entender un poco el trabajo que uno debe hacer desde el punto de vista espiritual para poder prepararse para ese ciclo, ¿no? Ujú. Sí, así es. A mí me parece que en primera instancia esos temas Ay, nos Dios mío, permiten ¿quién es ese hombre que viene ahí? establecer cambios de conciencia y de conciencia de la comprensión terrenal, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices, no sé a qué te referías con que inicié tarde, no sé qué iniciaste tarde. Yo digo que tarde no hay nada, sino que cada cual llega a su momento, ¿cierto? Desde la paternidad, digamos. Ah, ya. Y Bueno, también, digamos, el camino de la antroposofía de entender como otro pensar, ¿no? Porque pues yo digamos que sigo practicando la fe católica, pero me parece que se complementan en el sentido de entender un poco mejor desde la razón los temas que uno tiene que desarrollar en uno mismo, ¿no? ujú. Sí, así es. No sé, la antroposofía no quiere pelear ni excluir ni sacar nada de nuestro mundo, de nuestras creencias, de nuestra fe. La amplía, como me decía alguna vez un musulmán, ¿sí? A mi inquietud, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es que funciona eso la antroposofía con el Islam? ¿No? Y me dice el Abdullah, dice, no, a mí me ha parecido que me ha permitido ampliar todo lo que nosotros, o lo que yo he estudiado en el Islam. Es interesante, ¿no? Lo permite uno una ampliación, una mayor comprensión de cosas quizás que, como tú decías, uno hace un diseño, quizás como arquitecto, y entonces se da cuenta de que va a aprender es al final, ¿no? Cuando la obra termina. Es decir, aquí, ¿cuál fue nuestro aprendizaje acá? Porque son retos, por más que haya un saber pragmático, cada obra es una cosa distinta. ¿Sí? Entonces, ya hay retos diferentes, hay terrenos distintos, todo eso va haciendo que uno vaya desarrollando un nivel de conciencia distinto, eso es lo que llamamos experticia, idoneidad a partir de la experiencia. Y, y estos son estados de conciencia. Y yo creo que cada cosa llega en el momento indicado. O sea, ¿por qué no llegó la antroposofía antes o por qué llegó antes? Eso no es gratuito. Es porque ya tenemos un estado de conciencia que nos permite comprender ciertas cosas. Hemos hecho un camino y justamente ese camino es el camino del desarrollo de nuestro yo. Y ese yo comienza a desarrollar una serie, digamos, a partir de ejercicios de la que está en la misma existencia, en la misma vida, se desarrolla un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia surge a partir de preguntas, de confrontación de mi ser interior, de mi yo superior,
con esa realidad donde comienzan a ver cosas que uno comprende. ¿Y cómo así que creó el mundo en 6 días? Eso puede generar una pregunta que me acompaña toda la vida, hasta que quizá me encuentro con el librito que dice el Génesis de Rudolf Steiner, y hoy me lo leo y digo, esto es lo que quería decir, ¿cierto? El profesor, por ejemplo, ¿sí? Pero tuvo que pasar un tiempo de vivir con una pregunta. Y la vida justamente es vivir con preguntas. A veces queremos vivir con respuestas. Ese es nuestro mundo contemporáneo. Vivir con preguntas, aprender a vivir con preguntas. Y justamente un proyecto, tú que eres arquitecto, aquí también está Oscar como arquitecto, lo saben, eh, eh, un diseño es una pregunta. Y uno tiene que aprender a vivir con esa pregunta. Uno hace el diseño previo con base y qué querés y cómo es la cosa, ¿cierto? Y en la confrontación de la realidad pueden cambiar cosas. Son los famosos otros sí, ¿no? Que hay en los contratos que algunos abusan, además, ¿no? De otros sí. Pero son situaciones que pueden aparecer. Pero es aprender a vivir con una pregunta. Y eso es lo que el problema de nuestro mundo contemporáneo es que queremos vivir con la respuesta ya. Y ahora con todo esto de Google, la inteligencia artificial, ya, la respuesta es ya. Y resulta que hay que hacer un proceso muchas veces de poderlo vivenciar. Entonces, ese es un poco de lo que trata este texto. Vamos a mirarlo con más detalles en el transcurso del desarrollo del curso. Y bueno, la idea es poder aclarar nuestras dudas, generar más dudas, por supuesto, y si quedamos con más preguntas que claridades, hemos hecho el curso muy bien. Bueno, vamos a entonces dar lugar a nuestro trabajo artístico. Gracias, Mario. Nos vemos dentro de 8 días. Vale, nos vemos dentro de 8 días, Mario. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Hola, Isabel. Muy bien. ¿Cómo Bueno, estás? ya estamos aquí. Perdonad que la semana pasada es que perdí el tren y bueno, una aventura, pero ya Cuéntame. estamos aquí de nuevo. Bueno, vamos a prepararnos. Primero vamos a colocarnos para crear ese espacio de quietud interiormente y nos colocamos de forma natural entre la tierra y el cielo o el cielo y la tierra, con los pies bien apoyados en el piso, la espalda erguida. Podemos tener una mirada de vaca o podemos relajar los párpados y dejarlos semiabiertos, cada uno como lo sienta. Respiramos profundamente. Y primero vamos a observar el cuerpo y poquito a poco vamos a ir volviendo al cuerpo. Podemos hacer algún movimiento, bostezar, incluso estirarnos. ¡Ay, qué rico, qué bueno! Qué maravilla poder volver siempre a nuestro hogar. ¿Qué tal? Fantástico, ¿Qué tal? fantástico. Sí, es maravilloso, ¿no? Ay, aunque sea un instante de volver a nuestro hogar y saber que siempre está ahí, ¿no? Ese encuentro, qué maravilla. Es un regalo. Bueno, antes de empezar, hoy vamos a terminar el octavo ejercicio. A ver, ¿se ve bien? ¿O hay brillo? Hay un ¿Qué poco de tal? brillo, pero se percibe. Vale. Bueno, para el próximo día miro lo del brillo, a ver qué puedo hacer.
para no estar moviendo ahora. Vale. Antes de empezar, lo que vamos a hacer es recordar, estamos haciendo ejercicios básicos, fundamentales y sencillos, pero quiero traer lo que dijo Rudolf Steiner de que solo podemos progresar si repetimos infatigablemente los mismos ejercicios una y otra vez. Son ejercicios, como he dicho, sencillos, pero son fundamentales. Entonces, traer cada martes ese impulso de algo nuevo, aunque estamos repitiendo los ejercicios de la semana anterior. Entonces, saber que estamos trayendo del infinito cuando hacemos el gesto, el dibujo de formas, estamos trayendo algo invisible que le estamos dando forma. Entonces nos ponemos a disposición, somos un transmisor. Traemos del infinito hacia el infinito. Entonces esto es muy importante, recordarlo cada martes. Y hoy pues vamos a repasar a ver, voy a traerlo así, yo creo que un poquito mejor. Vamos a repasar el primer paso, expansión, contracción, cómo en el segundo se va juntando cada vez más la contracción, expansión, contracción, y en el tercero vemos cómo cruza. ¿Sí? Nos quedamos en este, yo creo, ¿no? Vamos a hacer estos 3 pasos continuos para después terminar ya este último ejercicio, que sería este. Sí, pero vamos a empezar con el primer paso, el segundo, el tercero, y ya terminamos con este. ¿De acuerdo? Podemos ir practicando y también recordar que tenemos que tener actitud. Estamos entre la tierra y el cielo y estamos trayendo ese movimiento, ese gesto invisible, la huella de un movimiento. Entonces, corriente que viene del infinito, traer esa corriente que viene del infinito en ese estado de conciencia viva, amorosa, y dejarlo ir también. Y cuando lo dejamos ir, no volvemos rápidamente, sino escuchamos ese movimiento, ¿no? Ese infinito, cómo lo dejamos, esa respiración, y volvemos otra vez. Esto es muy importante porque no se trata de hacerlo, se tiene que hacer bello, no correcto, no en simetría, sino bello. Y es música, el dibujo es música en movimiento. Entonces, bueno, pues es importante que tengamos en cuenta escuchar, dejarlo ir y escuchar. Volvemos. Como es un proceso personal, podemos repetir, y además que sería bueno repetir, observar nuestra respiración, nuestra presencia, el movimiento del brazo. Son muchas cosas, pero
forma parte de la unidad. ¿Sí? Bien. Bien, lo haríamos hasta aquí. Repetir este gesto de expansión, contracción. Tenemos tiempo. Entonces, hacerlo de forma tranquila. Lo hacemos tranquilamente, disfrutando. Es una experiencia y hay que vivirla, hay que estar, hay que mojarse. Dejarse jugar, dejar jugar también, ¿no? Después también podemos observar nuestras tendencias, como estamos trabajando dos movimientos de expansión y contracción, pues cuando tenemos el dibujo de formas también sería bueno pararnos, observarnos a nosotros cómo nos sentimos y ver si hay alguna tendencia a expandirme o a contraerme, porque son dos fuerzas que viven en nosotros. Y el dibujo de forma nos ayuda a equilibrar esa expansión y contracción. Por ejemplo, yo me he tenido que reeducar a través del dibujo de formas, tiendo más a, a la expansión. Y ahora, pues observando el trabajo, pues he ido equilibrando y armonizando el dibujo. Por ejemplo, mi tendencia era subir arriba. Y entonces, pues me he ido dando cuenta y amablemente, pues he ido trabajando. ¿Me explico? Sí. Entonces, ver esa tendencia también, perdón. Ver esas tendencias, ¿no? Es cómo actúan esas fuerzas, si están equilibradas o no. Por ejemplo, en la expansión estaríamos más en el amarillo, ¿no? En el sol que irradia y ahí nos podemos perder, que ahí yo me he visto, me reconozco. O en la contracción también, ahí hacia adentro me puedo perder y me puedo volver fría o frío. Yo estas cosas, siendo honesta conmigo misma, pues el arte me ayuda a reconocer estos aspectos, ¿no? Que habitan en mí y a través del arte, pues voy trabajando, lo voy reeducando. Entonces, pues bueno, permitirnos observar y viendo también la transformación del dibujo, porque si nosotros nos vamos transformando, el dibujo se tiene que ir transformando. ¿Qué tal vamos? Bien. Bien. Muy bien, como debe ser. Pase lo que pase, siempre vamos bien. Entonces, ahora pasaríamos, no sé si lo habréis hecho o no, pero vamos a pasar ya, a ver, al ejercicio. Un momento. A este. Es el mismo ejercicio, expansión, contracción
Pero ahora vemos que nos expandimos y nos contraemos y le damos continuidad. Y aquí ya estamos haciendo la lemniscata. Todos estos ejercicios básicos nos llevan hacia los sellos. Entonces es muy importante volver a la base, como dice Rudolf Steiner. Expansión, contracción, expansión, contracción, damos continuidad. Observamos la respiración. No se trata de hacerlo perfecto, sino bello. Y se hace bello cuando nosotros nos apartamos a un lado y somos capaces de traer de ese mundo invisible, ¿no? Y ser emisores y danzar con el dibujo. Y eso se siente, esa belleza se siente y aporta un pensar vivo. Y bueno, muchísimas cosas más. Podemos repetir encima del dibujo. Podemos trabajar la lentitud. Una vez que hayamos hecho el dibujo, pues podemos experimentar la lentitud, la rapidez, la vigilia, el sueño, la claridad, la oscuridad. Y vamos dibujando ese hilo, ¿no? Y cómo el hilo va pasando alternativamente por encima, por debajo. Nos permitimos jugar y explorar. ¿Qué tal vamos? Concentrado. Podemos dedicarle unos minutos más a practicar, a volver a la base, a la corriente que viene del infinito. Es importante tener esa presencia como traemos, ¿no? Y acompañamos. Y también nos damos cuenta, ¿no? Cómo nuestro estado de conciencia va cambiando. A mí me aporta mucha alegría. Porque me hace ver el dibujo de formas también, mi avance, cómo se queda plasmado, ¿no? La forma es maravilloso. Y cómo trabajamos con las dos leyes, la línea, la curva y la metamorfosis que vamos haciendo, que es infinita.
Bueno, a ver si queréis podemos ir acabando, pero sin prisa, y observar sin querer cambiar nada. También podemos observar cómo es nuestro estado, si ha cambiado algo, cómo era nuestro estado cuando hemos empezado, ¿no? a observar el cuerpo, la respiración, cómo estaba ahí nuestra mente. Podemos también ahora observar si estamos más tranquilos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha habido alguna transformación? ¿Quién comparte? Isabel, a mí me ha dejado como un estado de calma. Y observaba que al retomar lo que hicimos la clase anterior, como que eso sí sale bello, prolijo, con un ritmo muy parejo. El último como que me costó. Me voy para arriba, como que hay una desarmonía. Eh, Me quedo con esto que dijiste que me resuena mucho, como apartarse de uno mismo para dejar que fluya del infinito, o sea, en el arte en general, en la música, en todo. En realidad es como que nos abrimos a algo que viene a través nuestro, pero cuán difícil es como apartarse de uno mismo y dejar que eso fluya, ¿no? Sí, Me resuena y me quedo con eso ahí. así es, Mónica. Es, yo muchas veces digo dejarme en paz, ¿no? Rendirme, porque me daba cuenta que luchaba. Y es muy sencillo, se dice muy pronto, ¿no? Es muy sencillo, pero es verdad. Pero para eso estamos haciendo este ejercicio, para aprender también a apartarnos a un lado y, y ser emisarios, ¿no? Es em, No ser un somos nosotros instrumento. los que hacemos, pero no somos nosotros los que hacemos nada, o sea, es algo que viene, una corriente como que fluye, esa es la sensación. Y cuando uno interviene con el pensamiento, como me pasó en este último, que quería como que me saliera bien y me salió lo que salió, que también es parte, ¿no? Sí, y Pero además ya ahí que, como que me había desconectado de ese primer estado del primer ejercicio, ¿no? Así que entiendo que hay que experimentarlo. pero qué bueno que nos demos cuenta, ¿no? Que se cuela el pensar y queremos hacerlo como nosotros creemos. Es muy importante porque eso te da, que estoy agarrando y ahí, suelto. Eso es lo que yo le llamo rendirme, darme cuenta que estoy agarrando, ¿no? Que ahí es donde yo me asfixio y soltar y respirar. Por eso es muy importante que volvamos a la base, a los fundamentos, cada martes, aunque vamos progresando, próximo día ya haremos el siguiente ejercicio, pero volver a la base. Y es que eso es un baño, uy, es maravilloso. Entonces, está bien, está bien. Gracias, Mónica. ¿Qué tal? ¿Algún compañero o compañera quiere compartir su experiencia? Yo, Carmen, hace mucho que no hablas. Hace mucho que no te escucho. Carmen Negrete. Sí, es verdad. He hablado poquísimo. Un beso, cariño. Gracias, gracias.
Nada, no tenemos obligación, compromiso de nada. Yo te quiero compartir, Isabel. Hola. Muchísimas gracias por el ejercicio. Pues conectó muy lindo con el tema del mar, con la meditación que hiciste inicial. Fue un poco sentir ese movimiento de las olas, ¿no? Finalmente, después fue que caí en cuenta. Yo lo hice de forma no con el lápiz, sino lo hice en el aire. Y fue muy interesante porque me lo voy a quedar como, como meditación permanente. O sea, a veces estamos en alguna situación y esto me trajo mucha calma. Entonces, la respiración me cambió. mm, y pues pude también anclarlo como a esa sensación del mar. Entonces, muchas gracias. Yo ya había hecho este dibujo de forma en otro momento, pero esta vez cobró un significado diferente. Mm, Muchísimas gracias. qué bien, cuánto me alegro. A ti. Muchas gracias. Tenemos para alguien más, para ir terminando. ¿Alguna experiencia más? Qué bueno que podamos conectar con la calma. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, estamos haciendo las cosas bien. Hombre, que también es bueno. No va a ser siempre. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí si queréis y Y continuamos la semana que viene. Isabel, muchas gracias. A vosotros, Creo que Rosalba siempre a iba a vosotros. comentar algo, pero no tiene buena señal. Rosalvita iba a comentar algo, pero no tiene buena señal. Ah, vale, vale, vale. A mí se me escucha bien porque no tengo cascos y como hay ruido de afuera, ¿se me escucha Sí, bien? sí, se escucha bien. Perfecto. Vale. Bueno, vamos a cerrar. ¿Quién nos ayuda con el cierre, por favor? Yo, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, buen día. Gracias, Lizy. Buen día. Querida Isabel, mil gracias. A vosotros Fantástico. siempre. Bendita semana. Igual. Gracias. Bye. Nos vemos dentro de Gracias. 8 días. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, chao.